Robert Johnson escreveu 29 canções. Era homem medíocre. Bueno, como te había dicho antes, después de este percance, gracias por esta entrevista, Yusara. La verdad que para nosotras es un placer. Estamos acá con Solange, Hola. periodista, traductora, y con Yusara. Como te había dicho antes, y te repito la pregunta, hace más de 30 años que estás conectada con el arte, desde el teatro, desde la música, tu carrera tiene a metá metá, grupos vocales. Contame un poco cómo fuiste conectando todas estas artes en todo este tiempo, digamos, todos estos años. Sim. Então, foi alguma coisa construída muito paulatinamente, né? Aos pouquinhos, assim. O que eu comecei cantando em coro, em coral de faculdade, onde eu estudava, e aí, à medida que você vai conhecendo as pessoas das artes, da música, as afinidades também vão se firmando. E eu acho que esse caminho que você citou aí, ele foi percorrido por conta dessas amizades que acabavam se desdobrando em novos trabalhos, né? Então, as pessoas que eu conheci no coro são as pessoas que mais tarde eu acabei formando o Vesper Vocal, e o Vesper Vocal eu conheci outras pessoas que me... Sabe, é uma coisa, uma decorrência da outra. É um pouco por aí que o caminho foi sendo traçado, muito pelas afinidades que foram sendo construídas ao longo da carreira. Ella dice que el camino como que fue construido por las amistades que tuvo cercanas, ¿no? Como comenzó en un coro, ahí fue conociendo gente de diferentes tipos de artes, entonces eso también la llevó a construir y a que ella investigue y vaya por todos esos caminos que hicieron lo que es su arte hoy, ¿no? El camino como artista que construyó, pero mucho gracias a esa afinidad y a esas amistades que tuvo en ese camino. Sim. Y también esto me hace pensar en algo. Vos de alguna manera, en todas estas amistades y este tiempo, en ese recorrido, ¿vos pensabas como el canto como una opción, como fue en algún momento una de tus primeras opciones, o te metiste con otros instrumentos, por ejemplo? Quando eu era bem pequena, 10 anos, 8, 10 anos, eu tive vontade de estudar piano, tocar piano. Mas pela condição financeira da minha família, não era um curso muito fácil de seguir. Então, o gosto pela música existia, mas fazer aulas particulares ou conservatório era uma coisa complicada na minha realidade. Então, entrar no coro da faculdade foi um pouco o que era possível fazer, sabe, na minha realidade, né, social, como eu me movia naquele momento. Na verdade, é uma coisa que eu curto fazer. Mas piano é algo que... Eu tenho um piano em casa, eu estudo em piano, não me tornei uma concertista, mas é um instrumento que me encanta. No Delta Estácio Blues, atualmente eu toco uns pocket pianos, uns sintetizadores, então é um instrumento que me agrada, apesar de eu não ter me transformado numa instrumentista. Mas a voz é algo que, desde o começo, era algo que eu gostava de ouvir os cantores e as cantoras, e foi sempre eu sempre considerei como um instrumento também. Então, à medida que eu fui trabalhando, eu fui achando cada vez mais as possibilidades desse instrumento, a voz. Ella cuenta que a los 8 o 10 años, la verdad le encantaba mucho el piano, pero por las condiciones sociales de la familia no era posible poder ir a las clases particulares o a un lugar en donde pueda estudiar piano o mismo, bueno, tener el instrumento en sí, ¿no? Sim. Entonces eso se dificultaba un poco, por eso cuando entró al coro encontró un lugar en donde podía estar cercana a la música y investigar todo eso. Igualmente siempre le gustó escuchar cantar, entonces se sentía atraída, pero tenía esa como
como pasión por el piano. De Sim. todas maneras, usó eso como un instrumento, como encontró en el canto, como también se podía usar una herramienta de instrumento para investigar y buscar los diferentes lugares hasta los que podía llegar a encontrar, ¿no? Y ahora igual toca el piano, tiene en su casa el piano, le gusta mucho. En el último disco ella toca el piano, entonces, nada, eso fue lo que se mixturó las dos cosas para poder cantar y también tocar el piano. Claro, digamos, de alguna manera lo retomaste. Te hago una pregunta. En la época del grupo vocal Vesper, y también con vos, digamos, vos pasaste por Vesper, un grupo vocal, formaste parte de Meta Meta. ¿Cuál sería la manera de trabajar que a vos más te gusta, en la cual te sentís más cómoda, ya sea en grupo, con dúos, solista? ¿De qué manera te gusta trabajar? A maneira que me desafia a descobrir novas coisas na música. Não é o formato que me instiga num trabalho, é o que ele me proporciona de pesquisa, de possibilidade de linguagem, de trabalhar linguagem, de mexer outros universos musicais. Aí os formatos vão mudando também à medida que vou encontrando as pessoas. O Véspera era de um jeito, Metá Metá é outro, Sambas do Absurdo é outro, Delta Estácio Blues é outro, e cada um tem uma coisa que instiga. Isso que é o mais importante para mim. Ella dice que no importa el formato, sino lo que la desafíe con la música, ¿no? Que cada formato fue diferente, pero donde encuentre algo que la pueda hacer encontrar nuevos lugares, investigar nuevas cosas y seguir creciendo, ahí es donde ella va a estar como más inspirada o que le va a gustar mucho más. Perdón, y que cada uno de los formatos de bandas, tanto con el último disco, con Vesper y demás, tienen como una manera muy diferente de encontrar y de investigar y también de lo que ella encontró ahí. Y ahora, entonces, eso me trae a una repregunta, digamos. Ahora, ¿qué te está desafiando ahora, musicalmente? No Delta Estácio Blues, o desafio era a linguagem da música eletrônica. Como usar esses elementos tão característicos de uma música eletrônica que tem um padrão conhecido, mas como usar isso de outras formas. Então, Delta Estácio Blues é muito um mergulho, uma aventura nesse universo que nem eu, nem o Kiko Dinucci, que é o produtor desse disco, né, o Delta Estácio Blues, é um universo que a gente resolveu mergulhar para entender as possibilidades que ele trazia. E aí o disco é muito resultado dessa exploração desse universo. Então, possibilidades rítmicas diferentes, timbres diferentes, jeitos diferentes de construir a canção a partir desses elementos sonoros. Então, foi muito um jeito de abordar a música eletrônica, mas por outros caminhos, assim, tentando achar outras possibilidades dessa sonoridade, né, que é tão característica, né, sintetizador, samples, né, todo esse universo. Como é que a gente pode trabalhar isso de uma maneira mais inventiva, né? Foi um pouco por aí. Ella dice que en Delta Estácio Blues, el desafío es poder sumergirse dentro de la música electrónica, que era un universo totalmente desconocido, que para ella era muy nuevo, entonces poder investigar de qué manera hacer esa música, qué formatos tenía, mismo hasta las herramientas, el sampler, no me acuerdo del otro que dijo, todos los universos que se abren dentro de ese lugar, que era totalmente nuevo, y poder hacer los propios y hacer música con todo eso, ¿no? Investigarlos. Ahora, bueno, me imagino que estás trabajando ahora para algo que le sigue a Delta. Sim, tem uma palavrinha que eu não entendi que ela falou. Eu estou trabalhando agora para... Para o próximo disco.
Ah, Qual é não, o ainda próximo não. desafio? Calma, vamos curtir Calma, um pouco. vamos despacio. Claro, como o desafio de Delta era esse, né? De conhecer todo esse universo da música eletrônica. Mas Sim, qual outros desafios desencadenou todo esse universo, né? Por sim, aí não tem que ser para o próximo disco, mas como a pesquisa prévia no momento de criatividade. sim, eu acho que porque isso leva muito tempo, né? Para vocês terem uma ideia, o meu outro disco é de 2015, então eu não tenho pressa para achar outro desafio. Eles vão surgindo à medida que os trabalhos vão se desenvolvendo, né? E isso não significa que eu fiquei parada, fiz o encarnado, fiquei paradinha ali esperando. É, Corto ahí, así voy traduciendo. El disco anterior fue en 2015, entonces, nada, ella no es que se quedó parada desde 2015 hasta ahora y que no hizo nada, sino como que ella siguió trabajando, el camino es muy grande, entonces eso es lo que le da el pie a poder seguir armando cosas, y ella tampoco siente esa presión de que, bueno, ya saqué este disco, tengo que sacar otro rapidísimo, ¿no? Puede continuar. sim, é isso. E eu acho que essa vontade de trabalhar música eletrônica aconteceu também por conta dessa trajetória desde 2015. Então, várias coisas aconteceram que me atiçaram a atenção para esse universo. Então, muitos trabalhos, né? Um show que eu fiz com o repertório da Brigitte Fontaine. A gente já estava a, a trilha sonora que a gente fez para o Grupo Corpo. Então, o meu trabalho com Cadu Tenório, que é um disco chamado Anganga. Então, vários trabalhos que aconteceram desde 2015 desembocaram no Delta Estácio Blues. Hasta mismo el poder llegar al querer sumergirse dentro de la música electrónica fue consecuencia de esa búsqueda, de esa investigación que ella tuvo desde el 2015 hasta ahora y todos los trabajos que fueron surgiendo. El show con el repertorio de Brigitte, la mixtura con el grupo Corpo y no sé cuál otro nombre. Nós fizemos a trilha. Grupo Corpo é um grupo de dança daqui do Brasil. Sí, sí, sí. E a gente fez a trilha sonora em 2017 do espetáculo Gira deles. Então, a gente e o Metametá. A E gente- nessa. Pode falar. No, que eso, que un cuerpo, se llama el cuerpo, es un grupo de danza y ellos se Uhum. metieron en el espectáculo de ellos, entonces ahí como que entraron a conocer todo lo que tenía que ver con todo eso. ¿Y cuál u otro espectáculo? Aí foi um disco chamado Anganga, que aí é parceria minha com o Cadu Tenório. Aí foi um Y un disco disco llamado Anganga con Cadu Tenorio, que eso también es otra de las de cosas que 2015. alimentó en 2015. Claro, de alguna manera todo esto fue lo que hizo, lo que dio como resultado Delta. Ahora, también algo que yo leí en una entrevista, y corregime si me equivoco, es que durante la pandemia o se dio la casualidad o no sé en qué situación, como amigos vivían en el mismo edificio con Kiko, entonces que eso facilitó bastante lo que es la composición de Delta y armarlo, que de alguna manera surge en la pandemia por estar los dos en el mismo lugar. Sim, isso foi uma sorte, porque, na verdade, a gente começou a trabalhar o disco em 2017, mas a maior parte dele foi feita a partir de 2020. A gente já tinha algum material, mas durante a pandemia foi o momento que a gente resolveu. Na verdade, se você quiser traduzir. No, que el disco en realidad se comenzó a trabajar en 2017, ¿no? Pero bueno, en profundidad, justamente por esa consecuencia de que vivían en el mismo edificio y obviamente por la pandemia, me imagino, se metió mucho más en profundidad a trabajar durante el 2020.
Sim, e Pero, porque, na verdade, no início de 2020, antes da pandemia, eu e Kiko decidimos assim, não, agora a gente termina esse disco. Sem imaginar o que seria o mundo depois de março, né? Mas a gente começou o ano de 2020, assim, mergulhados, sentados na frente do computador com a intenção de fechar o disco. Aí, dias seguidos de estúdio, trabalhando nas bases, era isso. Só que aí veio a pandemia, aí deu aquele susto, né? E aí, depois de um momento, eu falei, bom, então vamos lá, né? O que nós temos para fazer é isso, então vamos fazer o disco. Então foi um pouco por aí. ellos en realidad antes de la pandemia se pararon y dijeron, bueno, este año ahora nos metemos de lleno con el disco, sin saber que en marzo se iba a parar todo, iba a comenzar la pandemia y bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Como sigue de consecuencia. Así que bueno, cuando se enteraron de la pandemia y empezó todo este nuevo tiempo y las nuevas condiciones, dijeron, bueno, nosotros tenemos para trabajar, tenemos algo en lo que ocuparnos, así que se metieron ahí en Sim, profundidad. exato. Y pensando en esto, ¿no? Una de las cosas que yo me preguntaba es, lo empezaron a trabajar como vos dijiste, en esa situación, ¿te esperabas que sea hoy en día, por las críticas que yo leí desde Argentina, es considerado uno de los discos hoy en día fundamentales de la música en Brasil, digamos? ¿Cómo te pega eso a vos? Obviamente uno no se lo espera, ¿no? Pero ¿cómo te pega después ese resultado? Ah, a gente imaginava que era um disco original, por conta dessa ideia que era o conceito inicial do disco, né? Fazer canções a partir de bases eletrônicas que eram muito diferentes do usual, né? De base eletrônica, seja de rap, seja de música eletrônica, French music, todas essas, né? Era um outro jeito de abordar. Então a gente tinha essa sensação de que era um disco original, mas daí a virar melhor disco de 2021, no Multishow, APCA, um monte de prêmio, aí você nunca sabe, né? É uma garrafinha jogada no mar e você vê o que acontece. Voy a empezar de atrás para adelante. Dice que fue como una botella tirada en el mar y que no sabes qué va a pasar. Bueno, fue eso. Ellos sabían desde un inicio que el disco iba a ser muy original por esta cuestión de que se iban a meter de lleno en la música electrónica, pero ni se iban a imaginar todo lo que sucedió después, que iba a salir el mejor disco del año, muchos shows en el medio. Entonces era algo que también los sorprendió, Sim. tanto en el momento como, bueno, ahora también. Porque además, de hecho, también yo entre lo que estuve viendo, ustedes ganaron un premio como artista del año en un concurso que se hace allá, que es muy importante, se llama Multishow, puede ser. Isso. El premio Sí, ese. que es un premio que ganaste como canción del año y artista del año. Eso también me imagino que es como, Foi, de foi o, repente vos contabas que te subían los seguidores. foi o disco do ano, foi a canção do ano, que foi Crash, do Oji, e o Kiko ganhou o prêmio de produtor musical do ano também. Então foram 3 prêmios para o Tres disco, foi, premios. foi La impressionante. canción fue Crash, perdón, y Crash, después Tico ganó también como productor musical otro premio. Entonces, sim. fueron 3 premios en total que ganaron con este disco. Algo que después de la pandemia y toda esa situación que fue compuesta, imagino que no te lo esperabas. Puede ser que yo me haya equivocado, pero había algo que yo leí que vos decías en una entrevista que era, no pienses en la crisis, solamente hay que trabajar, como que lo más real como artista era el trabajo, lo que vos podías ofrecer. Y también de alguna manera esto me hace pensar en cómo te ves, o sea, qué pensás hoy políticamente, qué esperanzas tenés con respecto al artístico, y ahora se vienen las elecciones, si tenés algo de esperanza con Lula, digamos, si esperás algún cambio. Sim, ficou muito difícil, né, para gente aqui no Brasil com esse governo Bolsonaro aí. Eu nem gosto de falar esse nome. É,
Dice que fue muy difícil todo este tiempo con este gobierno de Bolsonaro, que a nadie le gusta decir ese nombre. Eh, y É, pues, tudo que a gente havia conseguido de avanço no que se refere à cultura e arte aqui no Brasil foi tudo destruído sistematicamente nesse governo. Editais, casas de apresentação, movimentos educacionais que também ajudavam, né, ao entendimento e à difusão de arte e cultura. Tudo isso foi destruído sistematicamente. Então, para a gente foi muito difícil. Fue muy difícil porque justamente lo que hizo este gobierno de Bolsonaro fue destruir sistemáticamente todo lo que apoyara la cultura, ¿no? Tanto recitales, diferentes lugares donde se hacían espectáculos, movimientos que también empujaban a que esto pueda seguir creciendo y todo lo que se había construido antes, este gobierno lo tiró para abajo. Sim. Entonces fue muy difícil para ellos. Então, há sim uma esperança que Lula vencendo a gente consiga recomeçar a reconstruir, né? Vai ser um longo, porque construir é difícil e destruir é bem fácil, né? Então, vai ser um longo caminho. Sí, ella cree que Lula va a ser le da esa esperanza para poder reconstruir todo esto que se perdió, porque bueno, construir es muy difícil, pero destruir es muy fácil. Entonces, lógico que les da un poco de esperanza todo esto. Sim. Bueno. Y algo bueno, me interesaría que acá te cedo la palabra, con algo que yo ya había leído, pero bueno, mi compañera te va a preguntar sobre. Eh, voy a hacer la pregunta en español. Bueno, usted se manifestó como con mucha influencia de la cultura de los orellanos. Entonces, ¿cómo es eso dentro de la música y cómo también lo siente que es tomado dentro de manera internacional, ¿no? Justamente porque al hablar de una religión que es tan perseguida y tan como denigrada, justamente por un lado más racista, también por esa construcción de que todo lo que no es católico es demonizado. Entonces, al manifestarse así en muchas de las letras, y hasta mismo creo que las canciones más conocidas son en las que se manifiesta todo esto. ¿Cómo usted se siente? Si siente que eso le cerró puertas o al contrario, que fue mucho más lo que eso abrió que lo que cerró. Sim, é real essa perseguição que existe, né, às religiões de matriz africana aqui no Brasil. Então, isso ser assunto, né, das músicas, das letras, é sempre algo que também significa, está dentro do universo de resistência em que essas religiões acontecem, né? Então, isso ser parte da música também está nesse universo, está nesse lugar de resistência. Mas eu não vejo como algo como se os caminhos fossem fechados, não, porque a música é tão poderosa que, na verdade, ela abre caminhos, assim. Quem, quem não, quem não se identifica de alguma forma com a música não nos interessa, na verdade. Então, a gente tem feito shows em tantos lugares, e em todo lugar que a gente faz é muito significativa a identificação com aquele som, né? O encantamento com aquele som, que eu acho que isso é que é o mais importante, é isso que move a gente. Ella cuenta que justamente es conocido esto de toda esa, no me sale la palabra que usted habló, como Resistência. persecución, no, de la persecución que tienen todas sim, estas sim. culturas, que es lógico, pero que ella nunca sintió como que eso fuese una puerta que se le cierre, al contrario, que fue algo como que dentro de la música hay un lugar tan grande en donde todo puede, y tan poderoso, que justamente nunca fue
una cuestión para que una puerta se le cierre, para no poder trabajar en algún lugar, porque le abrió, al contrario, tocó en muchísimos lugares del mundo, y que asimismo cree que es un lugar en donde ella puede mantener eso como un lugar de resistencia para la música, para toda su ancestralidad, para poder mantener y comunicar, y que hasta mismo mucha gente llega a conocer eso por lo que siente, ¿no? Por lo que se escucha, por lo que manifiesta, conociendo o desconociendo todo lo que significa toda esta cultura. Pero nunca sintió que eso fuese algo que cerrara un camino o cerrara una puerta, todo lo contrario. Sim. Ahora, ¿eso fue algo que fue elegido, digamos, por vos? Vos venís como de una crianza que era más, que iba de más cristiana, desde lo más, desde tu familia más inicial, y fue un camino que vos encontraste y buscaste con el tiempo y te fuiste encontrando con eso. Foi uma trajetória interessante porque eu, quando pequena, era próxima de uma tia-avó que tinha um terreiro de Umbanda, que é uma religião aqui brasileira, assim, mas de matriz africana também, mistura, né, vários elementos das religiões, mas notadamente de raiz africana. Mas meus pais são muito católicos, sempre foram. E aí, saindo do Rio, me afastando dessa parente, dessa familiar, acabou que eu fiquei distante desse universo. E foi através da música que eu retornei ao universo dos orixás. Por conta do trabalho com a barca, da gente começar a fazer pesquisa nos lugares em que as músicas de tradição aconteciam, e muitas delas eram em terreiros de candomblé, de tambor de mina, e ali eu me reencontrei com esse universo das religiões de matriz africana. Ella cuenta que tenía una tía abuela que tenía un terreiro de Umbanda, ¿no? Que también es otra religión y cultura dentro de todo lo que es de raíz africana. Pero que sus papás eran bien católicos. Entonces, ella cuando se alejó un poco cuando creció y salió un poco del lugar en donde estaba, se había alejado de todo eso. Y por mismo cuestión de la música, por ir a conocer, investigar la raíz de todo lo que obviamente surge a través de la música y lo que ella estaba buscando y conociendo, volvió a todo esto del candomblé y a buscar y a la religión y a encontrarse ahí con que era la base de todo eso que ella quería comunicar también. Entonces fue como que la música mismo la llevó a volver a entrar ahí. Súper interesante. Y mira, yo ahora me voy para otro lado, igualmente después si te queda alguna otra pregunta retomamos, pero me quedo pensando en la cuestión vocal, ¿no? Y con respecto a que vos en Delta, en varias canciones rapeás de alguna manera, ¿no? Digamos, hay como una especie de rapeo no como tradicional, digamos, no como quizás uno popularmente se conoce dentro del hip hop, pero como recurso lo utilizás. ¿Cómo llegaste a este recurso y cómo vas buscando otros, digamos, ¿no? Sobre todo esto me interesa, saber cómo te metiste ahí. Y si te metiste también, digamos, yendo al hip hop más popular e demais. Não sei se eu entendi, ela está falando do meu jeito de usar a voz no hip hop, no rap, esse especificamente, é isso? Sim, mas também de como você entra também no universo do hip hop e o jeito de rapear e como você mistura tudo isso, né? Olha, assim, eu primeiro adoro hip hop desde lá atrás, né? Sou fãzaça dos Racionais são importantíssimos assim para minha formação. E acho que por conta desse gosto, acabei que eu participei de vários trabalhos de rappers aqui. Emicida, Criolo, o próprio Rodrigo Oji. Então, estive sempre muito próxima deles. Sempre fazendo coro, mas sempre me interessando pelo jeito de
de versar, né? No Vesper mesmo, a gente tem uma música dos Racionais que eu que faço a, a, a parte que seria do Mano Brown, né? Então, uma homenagem que a gente faz a eles e tem esse lado já. Então, de novo, é um jeito de explorar as possibilidades vocais, né? Quando Bom, se você quiser. Sí, que ella era, desde muy chica, era muy fanática de de Racionals, que es una banda de allá, de hippie hoppy, y que también siempre estuvo cerca, ¿no? Tocó con artistas como Emicida, Criolo, mismo en Wesper hicieron unos covers de estos temas. Isso. Siempre como corista ella estuvo antes, no como Uhum. cantante, pero siempre fue algo que le gustó mucho. E aí eu acho Desculpa se eu que esqueci alguma partezinha, eu falei tudo, né? acho que sim, acho que sim. Talvez a coisa do explorar, né, Ah, esse jeito de cantar que é y específico. que le parece un lugar muy lindo y le gusta como explorar la manera que tienen de cantar, mejor dicho, de rapear en el hip Uhum, hop. Entonces, como que le pareció un lugar muy bueno para explorar como cantante. ¿Y sim. hay otras cosas más que querés explorar? ¿Otros recursos más? Yo siempre pregunto como, ¿hacia dónde más querés ir? Porque quando nessa música específica do Delta Estácio Blues, o Crash, né, do Rodrigo G, quando ele mandou pra gente o rap, né, que ele tinha feito, foi muito desafiador para mim, porque justamente eu sempre tinha muito próxima, mas fazendo coro. Agora eu fazendo a MC, né, digamos assim, foi uau, como é que eu vou fazer isso? Eu tive que estudar muito, ouvir muito o jeito dele fazer para entender como eu faria do meu jeito, né? Não imitando ele, mas também não deixando de lado o que ele faz, tentando me apropriar de alguma coisa e achar o jeito de fazer que fosse meu, assim. Então foi um desafio bem interessante esse do rap. Ahí cuando enviaron The Crash, la canción, como que ella se sintió que fue un desafío muy grande porque decía, uy, ahora cómo voy a rapear esto, ¿no? Porque voy a ser yo la MC, no voy a hacer el coro, yo voy a ser la que está cantando y ejecutando esa canción, entonces también fue un desafío poder ver de qué manera ella se podía apropiar de ese tema, de esa canción, para poner algo de ella sin perder como la base o justamente la raíz esa que tiene el hip hop. Pero que E eso lo sintió mucho. principalmente que tem o Rodrigo G, porque o Rodrigo G tem um jeito de rapear, né, como vocês usam, que é Sí. muito interessante, muito original. Então, era meio estudar mesmo aquele jeito para entender como eu faria. Foi bem Y interessante mismo mesmo. eso, estudiar la manera que él tiene de rapear de Rodrigo G, porque es muy especial y como específica, para poder ella, eso, no perder como la fidelidad a su tema, pero ponerle algo de ella también. Sim. Entonces, Na eso. verdade, o Delta Estácio Blues, ele tem isso em vários momentos, né? Várias canções, porque tem muitos compositores que entraram na brincadeira com a gente, e aí cada um traz algo muito especial de si, né? Quando a Tulipa Ruiz, quando ela manda a música dela, tem um jeito ali muito Tulipa Ruiz. Então, na hora de fazer a música, era sempre isso. É interessante trazer algo dessa característica da Tulipa, mas sendo eu cantando. Então, essa brincadeira aconteceu em vários momentos. Ou o Catatal, né? O Fernando Catatal, do Cidadão Estigado. A mesma brincadeira, assim. O que eu trago desse jeito do Catatal cantar pro meu jeito de cantar? Que Bem ella cuenta que interessante. en realidad el disco Delta Stasso Blues, como que en varios temas, o sea, en todos los temas donde viene gente de afuera, como que se repite lo mismo, ¿no? Ella intenta como registrar lo que le traen y la esencia del autor o la base, eh, y cómo eso lo puede mezclar con también algo de ella, pero sin perder
quién fue quien trajo, ¿no? Esa música, esa Uhum. letra, esa canción. Eh, então, eu penso, não? Como que esse disco foi bem compartilhado, né? Como que Sim, foi algo mais feito em comunidade, né? Como uma sim, mistura muito, não de você sozinha, como que ella hizo algo Mm. más comunitario, no algo como de ella sola, solista. sim. Sí, además Ah, trabajaste con muchos invitados en muchos temas, hay Claro. mucha fusión de sonidos, no solamente como la presencia de la electrónica, sino hasta hay sonidos hasta medio árabes y hay un poco de todo ahí en Delta. sim, sim. Foi, acho que um pouco também essa ideia de fazer as canções a partir das bases eletrônicas chamava muito a atenção das pessoas para quem a gente mostrava, né? Então todo mundo fica, nossa, quero brincar disso aí também. Acho que até por isso tem tantas participações, porque as pessoas realmente se interessaram em achar jeitos de fazer canção a partir daquelas bases. Assim. Ella dice que justamente esto de entrar en la música electrónica era como que mucha gente se interesaba por ser parte para poder jugar con eso y mostrar y sumergirse en ese universo donde todos iban a explorar. Entonces como que eso fue también algo como muy, eso como diferente y original y desafiante para todos. Era como un Sim. juego grupal. Y algo que ahí medio como que te cambia un poco de tema, pero es una pregunta que nos estábamos haciendo hoy antes de empezar la entrevista, era el nombre del disco, Delta Estación Blues, pero estación por Espacio, Estacio Blues, ¿por cómo es? Estácio. ¿De qué Estácio, viene? Sé que tiene una historia esto. Estácio é um lugar no Rio de Janeiro onde surgiu o chamado samba urbano, né? Porque o samba também é uma manifestação afrodiaspórica e ele se tornou urbano, né? Sendo tocado no rádio e tal, na década de 30, principalmente no Rio de Janeiro, num bairro chamado Estácio. Então, isso é um dado importante. Ahí cuento que justamente Estacio es un lugar de Río de Janeiro eh, donde antes se hacía samba, que justamente también es de raíz afrodiaspórica, y que después se volvió más urbano. Entonces, como que fue la mixtura de todo eso con la raíz y el origen de ahí, de Brasil, de la samba. Foi onde surgiu o samba urbano. Foi bem o lugar que é considerado o símbolo de onde surgiu o samba urbano brasileiro. Claro, que es un Estácio. lugar donde surgió la samba urbana brasilera, ¿no? Sim, Así es como se fala, samba urbana. Estácio. Samba urbano. Samba Urbano, essa palavra não tem. urbana. Não sei. Aqui a gente é meio estranho falar de urbano, não? Como às vezes é um termo que mistura a cidade com também tem cuidado de falar, porque urbano é uma palavra que às vezes para alguns gêneros fica como racista também, porque É esquece mesmo? todo a raiz e a ancestralidade, né? Por exemplo, Ah, aqui tem. Eu também danço, né? Por exemplo, e a gente fala hip hop como urbano dance, por exemplo. E aí aham. esquece, tipo, toda a raiz que você tem do hip hop, da resistência, a história mesma, né? Perde um montão Aham. de Não, história. mas não é nesse sentido, não. É uma diferenciação que, pelo menos para a gente aqui, Uhum. não invalida toda a essência, a ancestralidade. É mais por caracterizar o momento em que o samba entra no rádio. Tem uma Ah, difusão diferente. Um isso. pouco por conta disso. Ella dice que justamente el término urbano no es algo que invalida toda la ancestralidad y toda la historia que tiene, sino que justamente es porque entra en la radio. Entonces, como la samba entra ahí, eso É hace um outro jeito, né? que Isso. cambie la manera y el concepto de esto de samba urbana. Bueno, entonces de alguna manera todo el nombre del disco engloba un poco el concepto, ¿no? O sea, aunque Sim. no haya sido quizás muy buscado, ¿no? Então, e aí é isso, né? Espacio. Esse Estácio é uma coisa importante e Delta Estácio Blues
vem aí da música que o Rodrigo Campos fez. Ele constrói uma espécie de um conto fantástico, em que é um microconto fantástico, em que o Robert Johnson, no momento em que ele desaparece lá, né? Porque tem isso na história do Robert Johnson, né? Ele tocava violão e aí uma hora ele some, fica vários anos desaparecido e quando ele volta tocando de um jeito inacreditável, assim, muito incrível, né? Então, nesse conto que o a canção, né? Mas eu chamo de conto porque vira uma história incrível, assim. O Robert Johnson, na verdade, teria vindo para o Estácio, porque há uma coincidência de datas real. Foi mais ou menos na década de 30 que aconteceu o boom, né, do Robert Johnson, e mais ou menos na década de 30 que tem esse momento aí da expansão do rádio, da difusão e tal. Então, Robert Disculpa que Johnson... voy a hablar porque se voy a esquecer. Ella está contando que justamente esto es del microcuento de la historia o el cuento en donde Robert Johnson abre el espacio, perdón, Estacio, que es en la misma época, en la época del 30, que es cuando surge todo el boom de la radio y demás, con también su propio boom, porque él después desaparece, pero cuando vuelve es como, acá estoy, volví. Entonces como que coinciden las fechas y ahí puedes seguir para no esquecer. Então, na canção, Robert Johnson teria vindo para o Estácio, ele chegou aqui no Estácio, e aprendeu a tocar desse jeito diferente com os sambistas do Estácio, que é Bide, Baiaco, Ismael Silva e tantos outros. Então, desse encontro é que surgiu Robert Johnson do blues, que virou o rei do blues. Então, essa canção é incrível, e eu percebi que sintetizava o conceito geral do disco, por conta do disco ser esse delta de várias vertentes da música afrodiaspórica, né? A música negra, né? A gente brinca com a música eletrônica estadunidense, né? As bases eletrônicas, o rap, e aí tem o samba, e aí tem o maracatu, então é um grande delta, na verdade. Então eu percebi que o disco era isso, na verdade não era só a música que o Rodrigo fez, na verdade o disco inteiro é un delta Estácio Blues, esa es la idea. Ella dice que es como que la canción encerraba todo lo que este disco, el nombre, ¿no? Como que quería mostrar, que eran como todas esas vertientes de raíz afrodiaspórica, de músicas de hip hop, de electrónica, que ellos conocen desde Estados Unidos y demás, se mixturaban con la samba, con las raíces más ahí brasileras. Y esto coincide con el tema cuando Robert Johnson entra en el lugar, se encuentra con los zambistas y se vuelve ese músico reconocido de blues, ¿no? Como que es el paralelo a esa historia. Uno llega ahí y de golpe se mixtura todo y es quien es. Acá en el disco pasa lo mismo. Todos estos artistas se juntan, se mixturan y pasa esto. Pero todo bajo la misma base, esa raíz afrodiaspórica, por ahí versionada, ¿no? Como mixturada y traída también a la actualidad, ¿no? Como... Sim. As nossas referências são muito vastas, né? Tem isso de gostar muito do rap estadunidense, mas tem também as músicas contemporâneas de vários países da África. A gente ouve muito, né? Kassai All Stars, né? Um monte de artista importante contemporâneo da África. A América Latina, a gente conhece pouco da música argentina, na verdade, mas a gente gosta muito da música da Venezuela, da Colômbia, isso é muito presente, né? A cúmbia é algo que a gente curte muito. Aquí Então, también tenemos cumbia. a gente conhece a colombiana, olha só. No, que ella decía que justamente conocía mucho de todo lo que es la música latinoamericana, no tanto de Argentina, pero sí mucho de lo que es Colombia, Venezuela, tienen como mucha mixtura. Poggi
volver a falar a primeira parte do que você falou? As referências, né, que estão presentes no Delta Estácio Blues passam por essas músicas que a gente ouve muito e que a gente gosta muito da Eso, África y que las contemporânea. referencias que pasan por este disco es de eso que ellos escuchan, Mm. que ahora también lo tienen presente y que también ahora hay otro formato, pero que lo siguen escuchando. Uhum. Sabes que algo que quería preguntarte es justamente esto que vos estás diciendo. Hay muchas, ahora hay como una fusión, por lo que veo, en diferentes bandas, músicos y demás, que rescatan justamente por ahí las raíces más afro, más samba, ¿no? Y lo mezclan justamente con música electrónica. Hay más propuestas. ¿Estás escuchando alguna actual, particular, que recién vos mencionabas también música africana? ¿Estás conectada con alguna banda actual ahora que te puedas mencionar, que te guste? Não necessariamente algo que está presente na música, mas eu gosto muito das coisas que são lançadas por aquele selo acho que é Quênia, chamado Niege Niege, vocês conhecem? E aí tem Sí, Niege sí, Niege, Ni- e ni- tem um grupo, até a gente encontrou, eu e o Kiko, encontramos na Europa, no Roskilde, que a gente foi para o Festival Roskilde, um grupo Kilji, chamado Roskilde, na Dinamarca. Kilji, Uhum. É um de festival Dinamarca, un importante na grupo. Dinamarca. E a gente conheceu um grupo a gente já conhecia e a gente viu se apresentar lá um grupo chamado Duma, que é do Quênia. É muito industrial, assim, noise, uau, poderosíssimo. Ellos conocieron a un grupo de Kenia que se llama Duma, que eso le parecía que era como muy industrial, muy poderoso cuando ellos viajaron para allá. No era en Kenia. ¿Dónde era un festival? Dinamarca. Fueron a Dinamarca y conocieron a esa banda y les pareció algo que les voló la cabeza. Sim. Bueno, la vamos a buscar entonces. Sim, vale a pena. Igual yo, como creo que justamente en Brasil, lo que vos decías, ¿no? Por ahí no tienen tanto como esa raíz o esa similitud o semejanza con la música de Argentina, latinoamericana, y sí por ahí con otros países más de arriba, más del norte, pero que tienen como, quizás también como una conciencia mucho más grande de todo lo que es la música negra y la cultura negra. Entonces creo que eso también hace que ustedes sientan esa cercanía, tanto en la música como también en el mensaje y en las letras, donde se ve muy fácilmente, ¿no? Lo que uno quiere como comunicar. No digo porque acá no haya, porque acá también existe, pero sí acá en Argentina fue como mucho más ocultado. Tiene que ver con la historia que nos hicieron creer a nosotros, que por ahí no es la historia original, ¿no? Que tiene que ver con estos pueblos afrodescendientes y también originarios, en donde es algo también sistemático que el gobierno como que trajo, y eso apagó que por ahí no sea tan conocido culturalmente. Y sí hay resistencia, pero por ahí no es lo que más se conoce dentro de Argentina, ¿no? Entendi. Aham. Eso. É interessante isso, né? Aqui foi meio impossível esse apagamento, né? Então, foi algo que tem acho que vocês já devem ter ouvido um trecho de uma autora aqui do Brasil chamada Conceição Evaristo, que ela fala, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Então, Ella dice que eso, ellos combinaron de matarlos, o sea, ellos pensaron en matarlos, pero nosotros dijimos que no vamos a morir. Entonces, ese es un texto como bien fuerte para ellos y que es como muy difícil como ocultar toda esa historia, es imposible. Es imposible, sí. no Brasil é impossível, porque é numericamente impossível até, sabe? Então, está muito presente. Não dá para se pensar o Brasil sem a presença da cultura africana. Assim, é muito patente, né? No, eso, nada más. Particularmente a mí me gusta mucho y
tengo como un amor especial por Brasil. Ah, que Eu legal. viví allá, entonces, nada, me parece como algo muy importante que una mujer preta, que tenga como toda esa conciencia en la música y que no se quede solamente como en el purismo o en lo que era solamente de su generación, sino que también como busque trascender y seguir en esa búsqueda constante, ¿no? Sim. Como me parece algo súper rico y estar en continua retroalimentación con los artistas que también están vigentes ahora y con otros sonidos o géneros que por ahí hoy en día tienen como más relevancia o están más en el mainstream, digamos, Aham, sim. de- Eu acho muito importante essa possibilidade de você trabalhar essa herança que é tão importante, não só nos lugares em que ela já é conhecida daquele jeito, né? Porque tem essa possibilidade também de você trabalhar essa musicalidade num lugar que pode ficar meio cristalizado também, meio parado no tempo, né? Então, essa possibilidade de achar outros jeitos, né? Outras possibilidades sonoras desse legado é muito importante. Então, isso, para mim, é instigante, assim, é algo que me emociona e que eu vou sempre procurando um jeito de trabalhar nisso. el poder ver esa posibilidad de seguir buscando a partir de esa herencia musical que ella tiene y poder encontrar nuevos lugares, le parece algo como que le inspira mucho, porque ella tiene la posibilidad de poder de quedarse con lo que ya conoce, Claro. con seguir investigando y por ahí seguir comunicando desde la música todo eso, pero poder tener la otra posibilidad de buscar más, de seguir explorando estos lugares, le parece como algo muy rico y desafiante e inspirante. Uhum. Bueno, y eso es de alguna manera lo que te dejó también conectada, digamos, a un nivel quizás internacional también, ¿no? Es como un poco lo que vos decías, como en realidad vos con quizás la música más de raíz que tenés, pero sin embargo traía con elementos muy actuales, entonces, bueno, es muy Sim, fácil sim. de escuchar también, entonces suena la radio y también pasan un montón de cosas que quizás de otra manera, y si uno se queda en un solo lugar, no suceden, digamos. Sim, sim. Bueno, Yusara, no te queremos robar mucho más tiempo, me encanta hablar con vos. Yo solamente siempre cierro con una pregunta muy similar, que es un poco saber cuáles son tus planes, teniendo en cuenta nada, dónde vas a tocar. Sé que estás de gira, nos encantaría que vengas a Argentina. Oye, aquí. Queremos muito. Você sabe Contanos que un eu, poco cómo sigue el año para Yusara, Kiko. eu a Natura Musical é uma empresa aqui de cosméticos que tem um edital, né? Já que os editais governamentais não existem mais, existem esses. O Delta Estácio Blues teve o apoio da Natura Musical e eles abriram agora um novo edital que tem um prêmio de circulação. E eu acabei de inscrever um projeto para ir para a Argentina. Quem sabe, se for Tenemos aprovado. Natura, la empresa de Sí. cosméticos, tiene como una parte que se llama Natura Musical. Y bueno, justamente ella escribió un proyecto para ver si puede venir con ese proyecto acá a Argentina. Sim. Así que si Essa- está la É, posibilidad, por ahí. é Sería difícil, maravilloso. né? Eu acho muito maluco, assim, porque estamos tão próximos e as conexões não acontecem, né? Eu não entendo, assim. A gente vai não sei quantas vezes para a Europa e não consegue. Eu acho, meu, como é possível? Assim? Ella dice que esto que es muy loco, que no puede entender cómo estamos al lado y a veces como que las relaciones, ¿cómo se Os dice? Las contatos. conexiones, los contactos no se dan. Entonces es como medio extraño. Yo creo que la gente acá tiene como una especie de barrera con respecto al idioma, entonces lo plantea como un Bom, parate, mas ¿no? na A Europa mí me parece que sí. Claro, es porque también el idioma inglés o bueno, por ahí el español a veces es como eso, como el denominador común, ¿no? Sí. Y el portugués a veces la gente le tiene un poco de miedo, como resistencia, como que voy a decir, no voy a entender nada. Mas El vocês que no, entenderam, vai.
Yo creo que los que justamente no van ahí se están perdiendo un universo enorme, justamente. Sim, Y creo que sí hay que unir justamente mucho más ese lazo y esas conexiones y contactos porque creo que se pueden dar cosas muy ricas, sim, sim. culturales, ¿no? Y más en estos tiempos donde creo que todo lo que es más social nos pega a todos muy desde un mismo lado, ¿no? Como Sim. salir de un gobierno de derecha, volver a tratar de reconstruir esa historia, lo que, ¿no? Hay muchas cosas que son muy similares en la actualidad, entonces Sim. creo que está bueno escuchar desde el arte como cosas que nos pueden llegar a resonar, porque es una realidad muy común. Sim, sim. Bueno, en conclusión, quizás si tenemos suerte, te vamos a tener acá. De buscar un nuevo. Vamos Bueno. fazer uma turnê agora na Europa e provavelmente ano que vem, então ainda tem um tempo aí para desenvolver, né, essa sonoridade. Ahora se van por una gira en Europa, así que bueno, el año que viene por ahí tienen un tiempo para ver qué es lo que sucede a partir de todo eso. Bueno, muchísimas gracias de parte Eu que de agradeço. todos por esta entrevista. Gracias. Gracias. Muy lindo todo, la verdad. Até breve. Bueno, Bye, bye. hasta la próxima. Hasta la Susana. próxima. Chau, chau. Tchau, tchau. Alguns anos no Peru.